Imagina que naciste hace 1000 años en la costa de Noruega. Pelo dorado, una estatura de más de 2 metros, el gigante de Europa. Cada día comes pescado fermentado para prepararte para la batalla. Un guerrero brutal, sediento de sangre, con casco de cuernos que anuncia tu llegada antes de que nadie te vea. Esto es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de los vikingos. Así que hoy veamos la ciencia detrás de los vikingos. Lo primero que hay que aclarar es esto. Un vikingo no era una raza, no era ni siquiera un pueblo, era un trabajo. Un granjero escandinavo podía pasar el invierno cuidando ovejas y en verano subirse a un barco a saquear la costa inglesa. Eso lo convertía en un vikingo por unos meses. El resto del año era exactamente eso, un granjero. La mayoría de los escandinavos de esa época nunca subió a un barco, nunca saqueó nada, vivió y murió cultivando cebada. Entonces, ¿de dónde salió la idea del pueblo vikingo como raza pura, gigante y rubia? La teoría más aceptada apunta al siglo XIX. Europa estaba construyendo identidades nacionales y Escandinavia necesitaba un pasado glorioso que contar. Pintores románticos, óperas como las de Wagner y después del nacionalismo racial del siglo XX tomaron una imagen suelta, la del guerrero nórdico, y la convirtieron en un símbolo de pureza étnica. Básicamente los nazis se apoderaron de ella. Y el problema es que esa imagen se construyó de espaldas a la evidencia. Y la evidencia, como vamos a ver, cuenta algo bastante distinto. El gigante que no fue tan gigante. Arqueólogos han medido cientos de esqueletos vikingos encontrados en Escandinavia, y el promedio de estatura masculina ronda 1.72 metros. Nada de 2 metros, nada de gigante. A mí ese dato la verdad es que me deprimió bastante. Pero aquí está el dato que lo compensa un poco. Los vikingos, comparados con el resto de Europa de esa época, sí eran altos. Un hombre promedio en Inglaterra o en el sur del continente medía varios centímetros menos, y esto era básicamente por la dieta. Los escandinavos comían más proteína animal, pescado, cordero, lácteos. En una época donde gran parte de Europa dependía casi exclusivamente de cereales. Más proteína en la infancia significa más crecimiento óseo, dándonos a entender que no forzosamente tenían que tener una genética privilegiada. Ahora, por otro lado tenemos el pelo. Un estudio de ADN antiguo publicado en Nature en 2020 analizó genomas de más de 400 esqueletos vikingos de toda Escandinavia y sus rutas de expansión, y encontró algo que rompe el estereotipo por completo. El gen asociado al pelo rojo aparece con una frecuencia inusualmente alta, mucho más que en la población escandinava moderna. Y el pelo castaño era, en realidad, mucho más común que el rubio dorado del que pensamos cuando hablamos de vikingos. Y luego están los ojos azules. Ahí sí hay algo real. Hay una alta frecuencia del alelo que produce ojos claros en las poblaciones del norte de Europa, ligado a la baja radiación solar de estas latitudes. Menos luz UV, menos necesidad de pigmentación protectora. Así que lo real es que era una población notablemente alta para su época gracias a la dieta, con más pelirrojos y castaños de los que el mito admite, y ojos claros que sí tienen una explicación evolutiva sólida. La comida. La base era el pescado, bacalao, arenque, salmón, pero no fresco, fermentado, secado al viento o enterrado bajo tierra durante meses hasta alcanzar un punto que hoy nos parecería imposible y desagradable de comer. En Islandia todavía existe una versión de esto, el jakarl, tiburón fermentado enterrado y luego colgado a secar semanas. Los propios islandeses lo describen como un examen de valentía antes que una comida. Esto lo hacían así porque era un país donde el invierno dura meses y no hay refrigeración. Fermentar era la única forma de que la comida sobreviva hasta la primavera. Y esa dieta cargada de pescado graso tenía un efecto que la ciencia sí puede medir. Altísimos niveles de omega 3, grasa que reduce la inflamación, protege el corazón y según varios estudios nutricionales actuales, mejora la resistencia física prolongada. Justo lo que necesitas para remar un barco vikingo durante días sin parar. Después estaba el skyr, un lácteo fermentado parecido al yogur griego, altísimo en proteína, bajísimo en grasa. Los vikingos lo llevaban en sus viajes porque no se echaba a perder fácil. De hecho, este yogur sigue siendo hoy uno de los productos de exportación más grandes de Islandia. 1000 años después, la misma receta. Cebada, avena, col, cordero, cerveza floja fermentada. Así comía un vikingo real. Nada de banquetes de carne infinita. Comida diseñada para sobrevivir un invierno. Los más limpios de Europa. Existe la imagen viral del vikingo sucio, cubierto de mugre, oliendo a sudor y sangre, y la realidad arqueológica dice básicamente lo contrario. En excavaciones de asentamientos vikingos han encontrado, en cantidades enormes, peines tallados en hueso o asta de ciervo, pinzas, limpiadores de oídos e incluso navajas de afeitar. No un par, cientos de ellas. Es uno de los objetos personales más comunes en las tumbas vikingas, lo cual, para un arqueólogo, es una señal clara de cuánto le importaba a esa gente su aspecto y su higiene. Hay un dato lingüístico que confirma todo esto de forma
forma casi divertida. Un escandinavo antiguo al sábado le llamaba Laugardag, literalmente día de lavado. Un día completo de la semana dedicado exclusivamente a bañarse. La palabra sobrevive hoy. En sueco, noruego y danés moderno, sábado sigue siendo lørdag. La raíz del baño sigue ahí, escondida en el calendario. Compara esto con la Europa cristiana de la misma época, donde bañarse con frecuencia se veía casi con sospecha religiosa. El cuerpo limpio no era prioridad. Crónicas de cronistas ingleses y árabes que se cruzaron con vikingos en el siglo IX y X describen con sorpresa a hombres que se peinaban, se depilaban y se bañaban semanalmente. Para los estándares de su tiempo no eran los sucios, eran de hecho los más higiénicos del continente. Así que el bárbaro resulta que tenía mejor rutina de cuidado personal que buena parte de la Europa medieval. Pero si esta gente cuidaba tanto su cuerpo, su pelo, su aspecto, ¿cómo terminaron convirtiéndose en el símbolo de la raza pura y guerrera que el siglo XX quiso vender? Ahí es donde el mito se vuelve peligroso. La raza pura que nunca existió. A principios del siglo XX, movimientos nacionalistas en Alemania y Escandinavia adoptaron la imagen del vikingo como símbolo de una supuesta raza aria, fuerte, pura, blanca, superior. El propio régimen nazi usó runas vikingas y mitología nórdica en su propaganda y en el diseño de unidades militares. La idea vendida era simple: existió un pueblo escandinavo genéticamente puro y estos guerreros eran la prueba de superioridad. Pero la verdad es que la genética moderna dice todo lo contrario. El mismo estudio que mencionamos hace un momento, que analizó el ADN de esqueletos vikingos encontrados en toda Europa, encontró que los supuestos vikingos tenían una mezcla genética constante con poblaciones del sur de Europa, de las islas británicas, del Báltico y hasta con ascendencia asociada a Asia y a los Sami del norte. Muchos esqueletos enterrados en Escandinavia con ajuar funerario vikingo no tenían ascendencia escandinava en absoluto, eran gente local que adoptó la cultura, o guerreros de otros orígenes integrados a las tripulaciones. Y bueno, después de investigar todo esto tengo que admitirlo, quedé un poco decepcionado. Toda mi vida el vikingo fue esto: el aura, la leyenda, el tipo de 2 metros con un casco de cuernos partiendo cráneos al grito de Odín. Y resulta que era un señor de 1,72, pelirrojo, oliendo a jabón porque era sábado, comiendo tiburón podrido y probablemente preocupado por si el yogurt le duraba hasta el viernes. Sigue siendo de alguna manera la versión más impresionante, solo que ahora sabemos que la verdadera hazaña no fue ser un guerrero, fue sobrevivir un invierno nórdico a punta de pescado fermentado y no morirse en el intento. Bye bye.